Alabado sea el Señor. Muy bien, amados hermanos, quiero antes de... Recuerde que hoy día tenemos cena del Señor, así que vamos a disponernos para participar de la cena del Señor. Quisiera en esta hora que pudiésemos saludar a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Quiero que levanten su mano los que hoy están aquí por primera vez. Le damos un aplauso de bienvenida. Saluden al hermano, a la hermana. Ellos son hermanos nuestros Cristo. Si alguien no le ha saludado, salúdele. Dígale: Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Benditos del Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos. Quiero decirles, hermanos, que hoy día, ayer celebramos tuvimos un tiempo de hermandad, de fraternidad aquí en la congregación, ¿verdad? ¿Lo pasamos bien? Hubo ricos alimentos para servirnos, fue bueno, fue hermoso. La presta y pronta colaboración de cada uno participó prestamente. Los varones un 7 porque todos se quedaron afuera vigilando los vehículos para tranquilidad del resto. Así que ahí estuvimos porque yo también estuve. Así que ahí estuve con José Miguel un buen rato vigilando los autos, y luego ya otros fueron haciendo, estuvieron rotando ahí y vigilando los vehículos para que nada aconteciera. Así que estuvimos en un buen momento de comunión, de hermandad en el día de ayer. Nosotros ya celebramos nuestro 5º año. En realidad ya sabemos que es el primer domingo de septiembre de cada año que celebramos nuestro aniversario. Y ya estamos viviendo el 6º año. Y en este 6º año tenemos un compromiso con el crecimiento y la madurez, ¿verdad que sí? Amén. Quiero saber que me digan, por favor, ¿cuántos discípulos del Señor habemos acá? ¿Cuántos discípulos? ¿De un amén? ¡Amén! ¡Qué bueno! 100% casi discípulos del Señor. ¡Qué lindo! De creyentes a discípulos, porque el creyentes hay muchos, discípulos no tantos, bastante pocos. Y la voluntad del Señor es que nosotros nos transformemos cada uno en verdaderos discípulos, porque el Señor, cuando dio la gran comisión ahí en Mateo, ¿no es cierto?, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, el Señor, una vez resucitado, se junta con los apóstoles y entonces les dice: por tanto, vayan por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿verdad? Ir y hacer, ¿qué? Discípulos. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio haciendo discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un alumno, un estudiante, un sujeto susceptible de aprendizaje. Lo podríamos decir académicamente hablando, ¿verdad que sí? Y cada uno de nosotros ¿somos susceptibles de aprendizaje o no? ¿Usted se la sabe toda? ¿Sabe toda la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Antiguo Testamento tiene? ¿Y Nuevo? ¿Cerca de cuántos autores hay? Bien. ¿Cuántos años tardó en escribirse desde Génesis hasta Apocalipsis? 1600. Más o menos 1600 años. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Ok. ¿Quién escribió el Pentateuco? Ahí dice, muy bien. ¿Cuál es el Pentateuco? 5 primeros libros de la Biblia. Muy bien, excelente. El apóstol Pablo, ¿cuántos libros escribió? Políticamente correcto. Muy bien, 13. Las epístolas paulinas, asignándole la carta a los hebreos al apóstol Pablo. 13 cartas escribió el apóstol Pablo. Impresionante, impresionante. De todos los apóstoles, ¿cuál fue el único que no estuvo con el Señor y no anduvo con Él en el ministerio que Cristo tuvo en la tierra físicamente? El apóstol Pablo. Muy bien, qué bueno. Veo que en general acá tenemos buenos discípulos porque
un acercamiento elemental, primario hacia la Biblia, lo tenemos y de buena forma. Entonces nosotros ahora tenemos que hincarle el diente más de profundo a la Biblia, a la palabra del Señor. Quiero que sepan, para beneficio de los hermanos que nos visitan hoy por primera vez, que esta iglesia es una iglesia cristocéntrica. Jesús es el centro de nuestro corazón. Jesús es el centro de nuestra adoración. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Cristo. Y nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Aleluya. Porque la palabra de Dios nos enseña que Él es el varón perfecto. Y cada uno de nosotros tiene que propender a crecer en carácter, en comportamiento, en conducta. ¿Verdad que sí? En circunstancias. Igual que Jesús. En buenas cuentas, voy a volver a repetir aquello tan lindo, de lo cual se escribió un libro precioso y que un hermano acá le ha regalado a varios de ustedes, y es bueno que lo lea. Se llama En sus pasos, o ¿qué haría Jesús? Y este libro trata de la vivencia que tuvo un pastor en una determinada congregación hace varias decenas de años atrás. Y entonces el pastor resolvió, producto de una vivencia, una experiencia fuerte que tuvo en un culto, resolvió y dijo: hermanos, he resuelto hacer exactamente lo que yo creo que Jesús hubiese hecho si estuviese Cristo en mis zapatos hoy. Si Cristo estuviese en mis zapatos hoy, ¿qué haría? Eso es lo que yo voy a hacer. Pero ese hombre, por supuesto, ese varón de Dios, ese pastor, se nutrió y se informó y llenó su cabeza y su corazón, ¿verdad?, del conocimiento de la Biblia, de la vida de Jesús. Entonces él fue un excelente lector, un excelente estudiante de los 4 evangelios. Entonces él se empapó de la vida de Cristo. Entonces él dijo: voy a hacer lo que Jesús hubiese hecho si estuviera en mi situación, en mis circunstancias hoy. Ese es el verdadero discípulo que el Señor ama y quiere hacer de cada uno de nosotros. Vuelvo a decir que ese hombre, producto de esa vivencia, produjo un avivamiento impresionante, no solo en su congregación, no solo en las familias que resolvieron hacer lo que dijo el pastor, sino que en toda aquella ciudad, esa ciudad fue completamente revolucionada. Hubo un mover de Dios sobrenatural, lo que podríamos calificar hoy como un verdadero avivamiento. Algo extraordinario sucedió, porque ese varón resolvió hacer exactamente lo que Jesús haría si estuviese en su lugar hoy. Me parece que ese es el gran desafío que nosotros como iglesia, Tiempo de Gracia, tenemos en este 6º año. Ese es el gran desafío que tenemos cada uno de nosotros: hacer de Cristo nuestro foco, nuestro centro, el objetivo, crecer a la estatura de ese varón perfecto y resolver hacer lo que Él haría si estuviera hoy en nuestras circunstancias. ¿Le parece? Amén. Pocos amenes. ¿Se atrevería usted a hacer aquello? Amén. Mire, los que no dijeron amén, se los recomiendo. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, como esta iglesia es cristocéntrica, tenemos que entender qué significa eso. Eso quiere decir que la centralidad de la cruz y de la sangre vertida por Cristo en esa cruz es esencial. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Hebreos en el capítulo 9, él dice que casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. El pecado no es quitado, no es borrado, no es remitido. Por lo tanto, en esta iglesia siempre usted nos escuchará hablar de la cruz, del sacrificio que Cristo hizo en esa cruz y del derramamiento de toda su sangre en aquella cruz. Esa cruz fue un símbolo de maldición, era el peor castigo que recibían los malvados, las personas que cometían los delitos más atroces en los tiempos de Cristo. El peor castigo reservado para esas personas en la ley romana, el peor castigo en esa ley era morir crucificado.
Y había tres tipos de cruces: una cruz tipo T, una cruz tipo signo más, que es la que se dice que es lo que muestran las películas que Cristo fue crucificado, y una cruz como X. Lo más seguro es que Cristo fue crucificado en esa cruz tipo T, no tipo signo más, ¿ya? En esa cruz era el peor castigo, y ahí Cristo sufrió los horrores más indecibles que están descritos en cada uno de los evangelios. Y a través del derramamiento de su sangre, el Señor lo dijo claramente. Él dijo en el Evangelio según San Juan: yo recibí este mandamiento de mi Padre: nadie me quita a mí la vida. Yo la entrego por mí mismo. Tengo el poder para dar mi vida por la humanidad, y tengo el poder para no darla. Este mandamiento recibí de mi Padre. En consecuencia, Cristo Jesús no fue asesinado. Cristo Jesús fue muerto porque Él permitió ser muerto. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y fue tan claro eso, tan nítido, porque el Señor, cuando está pendiendo de esa cruz, ya en sus últimos momentos de agonía, dice la Escritura que Él dijo: consumado es. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Consumado es, ya lo hice, está todo bien, está todo perfecto. Y entonces luego expresa otro escritor, otro de los que escribieron los evangelios, dice que el Señor expresó en el lenguaje, me parece que es arameo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y habiendo dicho esto, dice el escritor, entregó el espíritu y expiró. Entonces Jesús no fue asesinado, no lo mataron. Él dio su vida. Él fue muerto y entregó su vida y derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por amor a toda la humanidad. Entonces, cuando hablamos por amor a toda la humanidad, para que eso tenga sentido, usted a esa humanidad le va a colocar su nombre, le va a colocar el nombre de su cónyuge, le va a poner el nombre de sus hijos, póngale el nombre de su padre. A esa humanidad usted póngale el nombre de sus vecinos con los cuales convive, de sus compañeros de estudio o de trabajo, póngale el nombre de todos sus familiares. Cristo Jesús murió en la cruz por amor a todas las personas. Y todos aquellos, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10, dice: todos aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Amén. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se confiesa para salvación, y con el corazón se cree para justicia. ¿Cuántos de nosotros hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida? Denme un amén. Amén. ¿Cuántos lo han hecho? Denme un amén de verdad. Amén. Aleluya. Quiero que lo escuchen, que lo escuchen los hermanos, quiero que lo escuchen los demonios del infierno, y quiero que los oigan los ángeles del cielo. Quiero que haya claridad. Quiero en esta mañana que cada uno de nosotros tenga el sello claro de que es un hijo, una hija del Señor. Amén. Oh, aleluya. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos acá? Dame un amén. Amén. Oh, gloria al Señor. Ahora, estos hijos de Dios, y voy a reiterar en esa cuestión de profesor que tiene uno metido adentro, que a veces se porta hasta majadero, pero sabemos los profesores que el proceso de retroalimentación siempre es bueno, porque ayuda. Y además sabemos también los profesores que se retienen tan solo el 10% de lo que se oye. Entonces a veces es necesario que ustedes anoten en un papel algunas cosas que decimos desde acá, o que se las reitere para que queden fijas en su memoria y en su corazón. Entonces, como buenos discípulos... Ay, se me fue lo que le iba a decir. Este profesor va a tener que estudiar. Muy bien. Entonces, estos discípulos, nosotros como discípulos del Señor, tenemos que entender y comprender que lo nuestro
es crecer, es madurar. Lo nuestro, lo tuyo, lo mío. Ahí va. Cuando usted entonces recibe a Cristo, y lo hemos recibido, entonces usted, independientemente de su edad cronológica, usted pudiera ser un niño de 5, 6, 7 años que tiene claridad, que entiende lo que es bien y mal y comprende claramente. Y yo he visto muchos niños chiquitos recibir a Cristo con mucha claridad, y muchos niños preciosos han sido quebrantados y expresan lágrimas en sus ojos con una naturalidad que a uno se le llena el corazón de regocijo, de emoción, de ver cómo esos niños, esas niñitas reciben a Cristo con tanta claridad en su corazón. Y usted pudiera ser una persona mayor y recibe a Cristo. Entonces, independientemente de su edad cronológica, sea un niño, un adolescente, un joven, un adulto o un anciano, cuando usted recibe a Cristo, usted tiene que entender esto: usted nace espiritualmente. Su espíritu, que estaba muerto, como dice Pablo, en delitos y pecados, nace a la vida. Y al nacer ese espíritu, nace un espíritu bebé, guaguita. ¿Entienden? No es que porque usted es una persona intelectual, una persona crecida, una persona que tiene un excelente conocimiento y es experto en algunas áreas, no significa que por ese hecho, cuando usted reciba a Cristo en el corazón, acepta el sacrificio de la cruz de Cristo por fe y se transforma en un hijo, en una hija del Señor, no significa que usted, por ese hecho de ser una persona grande, intelectualmente, tal vez muy capaz, no quiere decir que nace su espíritu crecido. Nace igualmente guaguita, bebé. Entonces usted, cuando nace espiritualmente, guaguita, bebé, usted ahora, Dios dice, de hijo a discípulo. Por eso usted tiene que estar sujeto a un proceso de educación espiritual y de enseñanza espiritual, para que usted, a través de esa formación, de esa educación, de esa enseñanza espiritual, usted pueda crecer. Como dice nuevamente el apóstol, uno siembra, otro riega, en su carta a los Corintios, en el primer capítulo, el capítulo 2, 4, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces usted tiene que estar sujeto, tiene que estar dispuesto para aprender, para aprender. Por eso entonces es tan necesario que cada uno de nosotros nos transformemos en excelentes lectores de la Biblia. Y una vez que somos buenos lectores, vamos un punto más allá. Nos transformamos en escudriñadores de la Biblia. Paréntesis. Nunca vas a tener tiempo disponible para leer y escudriñar la Biblia, porque el diablo y los demonios se encargarán de que nunca tengas tiempo disponible para leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Sabía eso? Ahora lo sabe. Fíjense en su memoria, porque eso es una gran verdad. En consecuencia, como buenos discípulos, como buenos alumnos, atención jóvenes, usted va a tomar el tiempo, porque todos tenemos 24 horas, me parece. Usted vaya muy acelerado o muy lento. Mire lo que me pasó a mí por andar acelerado. El corazón ahí, la aorta dijo, ¡pah! No más. Y hubo que abrir aquí una preciosa abertura y a operar este corazón y échale para adelante, mijo. Entonces, pero ahora ya no más, aceleradamente. Entonces usted, como tiene 24 horas, usted, jovencito que me escucha, señorita que me oye, caballero que me escucha, dama que me escucha, hermanas y hermanos en el Señor, usted va a decir, yo el día lunes de tal hora a tal hora voy a escudriñar y a leer la Biblia. El martes lo voy a hacer de tal hora a tal hora, y así usted va, sus 24 horas, usted le va asignando tiempo para estudiar y escudriñar la Biblia, porque en ella encontramos la voluntad de Dios, que de eso lo quiero hablar. Porque usted nunca tendrá tiempo disponible
para leer la Biblia. Como tampoco, y se vale esta otra acepción, nunca tendrá tiempo disponible para orar. No hay. El diablo y los demonios se encargarán de que usted nunca tenga un tiempo para orar y nunca tenga un tiempo disponible para leer la Biblia. En consecuencia, usted como buen discípulo del Señor, usted va a separar de sus 24 horas, va a tomar esas 24 horas y con la sabiduría que Dios le da, va a dividir ese tiempo y va a decir: Señor, este es mi tiempo para leer la Biblia y este es mi tiempo para orar. De esa manera usted crecerá. Quiero por favor que vamos a Romanos capítulo 12. Vamos a leer 2 versículos. Gracias. Así que, hermanos, dice el apóstol, oye, estoy totalmente puro Pablo hoy día, ni he mencionado a los otros. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo ha de presentarse nuestro cuerpo? Como un sacrificio. Un sacrificio que tiene 3 componentes. ¿Cuál es el primer componente del sacrificio? Un cuerpo vivo. 2, santo. 3, agradable a Dios. Presentemos nuestros cuerpos, por la misericordia de Dios, presentemos nuestros cuerpos delante del Señor, a su servicio, en sacrificio. En sacrificio, porque evidentemente no es en placer. Alguien no escuchó o no leyó lo que estaba ahí al principio. Ruego por favor que te presto lo que se colocó al principio. Se obedece, gracias, porque si no nos distraemos. Entonces, nuestro cuerpo tiene que ser presentado a Dios como un sacrificio, pero ese sacrificio tiene que ser vivo, santo, ¿y qué más? Agradable. Es un cuerpo santo, en sacrificio vivo, santo, agradable. Quiere decir que usted va a estar activo, usted va a estar despierto, usted va a estar con ganas, con deseo. Usted va, en su mente, usted no va a almacenar pensamientos impuros, injustos, sino que usted se va a acercar a la Biblia. En este caso se va a acercar a la palabra del Señor, en el caso de leer la Biblia, y entonces usted va a decir: Señor, tu palabra dice que debo pensar en qué cosas. Ayúdame en todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos acercamos así al Señor. Ese es un sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es nuestro culto racional. Entonces nosotros tenemos, cada uno de nosotros como piedras vivas, cada uno de nosotros como discípulos del Señor, tenemos que tener un culto racional para Dios. Racional, no un culto irracional. Cuando leemos comprensivamente, abrimos el corazón, abrimos el espíritu y entendemos claramente. Por eso siempre lo digo, lo vuelvo a repetir, ya seré bajadero, un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española al lado. Cada palabra que no voy entendiendo, voy leyendo acá lo que significa, o un buen diccionario de sinónimos y antónimos. Lo que no entiendo lo voy viendo, y voy comprendiendo, voy entendiendo. Eso es un culto vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Por eso es que cuando oramos, usted no puede orar y estar mirando para cualquier lado o hablando con su boca cosas y su cabeza pensando otras cosas. Eso no es un culto racional a Dios. Por eso es que cuando oramos tenemos que orar con conciencia, con claridad. Todas nuestras oraciones van dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Y hablamos racionalmente, comprensiblemente, entendiblemente. No hablamos
cosas irracionales con Dios. Si medimos nuestro lenguaje, si medimos nuestra forma de comportarnos, si medimos nuestra forma de relacionarnos con una persona que la consideramos una persona de mucho valor, ¿cuánto más con Dios? Que Él es el Creador, Él es el Señor, Él está sentado en un trono alto y sublime. ¿Cuánto más? Cuando nos acercamos a Dios, ese es nuestro culto racional, entender que no es llegar y cantar, no es llegar y orar, es entender que estamos adorando al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Oh, hay miles de millones de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, seres vivientes, oh, que están delante del trono, adorando a Cristo, adorando al Padre. ¿Puedes tú entender eso? Entonces, cuando cantamos acá como congregación, cuando nos juntamos como iglesia del Señor, entonces tenemos que tener esa conciencia que estamos adorando al Dios eterno y maravilloso, al Dios glorioso, al Dios todopoderoso. Él es tan grande, Él es tan excelso, Él es tan maravilloso, que este cuerpo no puede resistir verle cara a cara. Por eso que cuando venga el Señor a buscar su iglesia en el rapto, nuestro cuerpo tiene que ser transformado en un cuerpo espiritual, en un cuerpo sobrenatural, en el cuerpo que tiene Cristo ahora y los ángeles, transformados en un cuerpo sobrenatural que sea capaz de resistir ver a Dios cara a cara. ¿Sabía eso? No hay hombre que pueda ver el rostro de Dios y vivir. Así se lo dijo el Señor a Moisés, ¿se acuerda? Porque Moisés ya había entrado en confianza con Dios. Moisés ya conocía a Dios. Moisés sabía cómo era Dios, el carácter de Dios. Y entonces Dios lo llevó al monte Sinaí, al monte alto, y le dijo: Moisés, ven acá, muchacho. Te voy a dictar las leyes para mi pueblo. Y entonces entró ahí 40 días de regaloneo, donde no comió ni bebió, 40 días de ayuno. Qué tremendo. Y entonces se puso medio regaloncito, porque Dios le dijo: ¿qué quieres que te haga, Moisés? Lo que me pide que, Señor, quiero ver tu rostro. ¿Y qué le dijo Dios? Ah, bueno, ya. No, le dijo Moisés: no puedes, porque no hay hombre alguno que vea mi rostro y pueda vivir. Pero sí te voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti y verás mis espaldas. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, cuando cantamos a Dios vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, vivo, santo y agradable, cuando cantamos a Dios, ¿tú tienes la conciencia de quién es Él? Amén. Oh, qué pocos amenes. ¿Sabes a quién estás adorando? Amén. Eres capaz de conmoverte al ver su grandeza, su poder, su majestad. Entiende que estamos delante del Dios santo, santo, santo. ¿Entiendes que Dios es santo, santo, santo? Oh, gloria a Dios. Culto racional, no culto irracional. Los muchachos, cuando tocan sus instrumentos, cuando cantan aquí adelante, tienen la conciencia de que estamos adorando al Dios eterno, al Dios santo y glorioso. Gloria a Dios, porque estos jóvenes sí tienen esa conciencia. No tengo ninguna duda. Cada uno de ellos de los que canta, ministra, las niñas que danzan, espero que también tengan exactamente la misma conciencia, y sé que la están teniendo. Pero hay muchísimos altares, en muchísimos altares cristianos evangélicos alrededor del mundo en que no se tiene esta conciencia. Y entonces lo que se produce acá se llama fuego extraño, porque no se tiene la conciencia de a quién adoran. Nunca tú pierdas la conciencia de que a quien tú adoras. Ese es nuestro culto racional. Ese culto racional tiene que estar investido en un cuerpo que va en sacrificio vivo, santo, agradable a Él.
Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conforme a este siglo, no se conforme a la lógica de este mundo, no se conforme a la filosofía de este mundo, no se conforme a la ética de este mundo. No, tu cabeza, tu mente no tiene que estar conformada a la filosofía. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero vuestro entendimiento permanecerá en tinieblas, vuestro entendimiento permanecerá en penumbra, vuestro entendimiento será un entendimiento mínimo, infantil, pueril, simple, si tú no entiendes, no comprendes, ni conoces la voluntad de Dios. No hay forma de conocer la voluntad de Dios si no es a través de su palabra. Su palabra expresa la voluntad de Dios para ti. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti, tienes que conocer su palabra. Si conoces su palabra, conocerás la voluntad de Dios para ti. Y la voluntad de Dios para ti es que tú y yo hemos sido salvados para vivir una vida de eternidad con Él. Amén. Y mientras dura el hecho de que seamos trasladados a su gloria, sea que muramos o sea que venga el Señor antes a buscarnos, en este proceso que Él viene, la voluntad del Señor es que cada uno de nosotros nos movamos y aprendamos a vivir en santidad, dice el apóstol, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aleluya. Y aquellos que no viven en santidad no verán a Dios. Entonces, cuando empezamos a comprender, empezamos a entender que cuál es la voluntad de Dios, la renovación del entendimiento, la renovación del comprender, del entender solamente, y no por arte de magia, se produce cuando tú y yo estamos expuestos a la Biblia, a la palabra de Dios solamente. Porque yo pudiera decirte un montón de cosas, pero si lo que yo te digo no está ajustado a la palabra, estoy diciendo algo que no es. Por eso es que cada uno de nosotros no puede creer todo lo que se dice por internet. Hago un breve paréntesis, si puede apagar.